Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Las alegres comadres de Windsor, no recuerdo bien, de William Shakespeare, debe haber estado allí. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuidado con el perro, el honor. Ciertamente, es cuestión de lenguaje, no sabe bien qué palabras usar uno, pero cuando dice honor, lo dice muy sinceramente. El gusto, el afecto, la ternura, el reconocimiento, la vida que aparece como una película muy rápidamente. Una gran actriz, muy respetada, muy querida en el medio. Nos visita esta noche en la cucha del Bobby en Cuidado con el Perro. Marcela Montero con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estamos, Marcela? Muy bien, muy bien. En un buen momento, bien. ¿Por qué en un buen momento? ¿De la vida o del teatro? No sé, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas. Oscar Wilde. Bueno, mira Oscar Wilde, qué divino. Bueno, no, en el teatro muy bien porque, bueno, haciendo lo que me gusta, he venido haciendo obras con compañeros que quiero mucho. Ahí veíamos la foto del Guille Troncoso, en Lorca, y ahora estamos con Tiempo Compartido. Y bueno, venimos de viajes, de encuentros, de reconocimientos, entonces en ese aspecto como pasando un muy buen momento profesional, digamos, ¿no? Y dando clases, que también a mí es algo que me apasiona mucho. Así que yo siempre he dicho que soy una afortunada porque laburo de lo que me gusta, ¿no? Entonces no laburo. Pero, y bueno, y en lo personal, porque es una etapa linda de mi vida, de madurez, de tranquilidad, de serenidad, de profundidades. Entonces es muy buena. Está bueno. ¿Cuál fue la última vez, hace poco, intuyo, que te subiste? Empecemos como esas películas que empiezan por lo último. La última vez que te subiste al escenario, ¿dónde? Ahora en San Juan, en la fiesta regional del teatro, en la fiesta de la zona de Cuyo, digamos. Y fuimos a un teatro muy lindo que se llama la Sala Z. Y bueno, hicimos Tiempo Compartido con Guillermo Troncoso y Víctor Arrojo, que la dirige. Sí, anda muy bien esa obra, contanos. ¿Qué Anda características tiene? Bueno, esto empezó en un proceso con Víctor hace un tiempo largo ya. Primero los dos solos porque estábamos como buscando un material y íbamos como trabajando todas las perversiones hacia el teatro, digamos, ¿no? En esto de la fragmentación de los textos, que también pasaba que había obras que nos gustaban, pero nos gustaban 10 minutos de esa obra, no toda la obra entera. Y después fue como cierta cosa del pervertimento que era a ver qué pasa si cuestionamos al teatro mismo, ¿no? Es decir, si no hay escenografía, si no hay vestuario, si no hay luces, si no hay técnica. Entonces la obra fue un largo proceso. Después Víctor planteó que él tenía más impulsos de dirigir. En esto íbamos como leyendo y juntando material, ¿no? Y en esto quedó mucho Ionesco, de Delirio a Dúo, textos de Sanchi Sinesterra, textos de Rodrigo García, que es un español contemporáneo, y después, cuando se incorpora Guillermo Troncoso, ahí empezamos a funcionar y en realidad empieza a tomar el trabajo un cuerpo con las cosas teatrales. Hay como una discusión de la pareja de Delirio a Dúo y a la vez discuten los actores, pero con el mismo nivel de intensidad, ¿no? Él me dice, por ejemplo, ves que no sabes qué hacer con las manos, por eso tal cosa. Claro. ¿Y qué relación con el público? ¿Eso ha pateado el tablero Sí, convencionalmente? eso también, porque fue parte de discutir lo teatral y entonces fue como un proceso, ¿no? Empezamos trabajando una caja a la italiana, pensando que teníamos la platea enfrente y tampoco nos terminaba de cerrar. Y ahí, bueno, se armó esto de desarmar también el espacio y la visión del espectador. Entonces, en tiempo uno entra y las sillas están todas desordenadas.
y el espectador se sienta ahí. Y le damos la indicación, además, que pueden girar en la silla, pero no la pueden ir acomodando. Y entonces en determinado momento se le propone un juego también de cambiarse para cambiar la perspectiva y cambiar la mirada. Y la gente lo disfruta mucho, ¿no? La gente Mucho, lo mucho. disfruta mucho. Ahí al toque aparece un prejuicio histórico. Este juego, para involucrar al público, es propio históricamente del café con ser, etcétera. Claro, Y el prejuicio dice, y es invasivo, y sí. potencialmente algún espectador se va a retobar o se va a sentir incómodo. ¿Qué pasa con el juego de ustedes? Y mira, al principio hasta le decimos, no se preocupen que no van a actuar. Pero bueno, cuando enseguida entran en el código, ¿no? Y además la obra va por distintos lugares, porque tampoco está encasillada en un drama, en una comedia, tiene momentos de humor, tiene momentos de mucha profundidad, de textos sobre la vida, sobre la muerte, y son momentos como muy, muy fuertes. Y entonces es como que todo le va tan rápido al espectador que también entra en ese juego. No los ves cuestionarse tanto, entran en el juego. Yo creo que cuando pasa también esto de que están como expuestos, pero están incluidos, ya baja la cosa y nosotros somos los que actuamos realmente. Creo intuir que con esta apuesta, Mm. en algún puntito, no te digo que se siente un determinado espectador como actor, pero está sintiendo el teatro más de adentro. Sí, yo a veces cuando me han venido a saludar, yo a muchos espectadores le digo, hiciste la obra conmigo, ¿no? Porque incluso nos ha pasado, por ejemplo, tener públicos como en los festivales ahora, que es muy teatral, y obviamente entran en el código muy, muy rápido, pero también nos hemos ido a Junín, a los departamentos, que es público que no estamos a lo mejor muy acostumbrados a ver teatro, ni que tiene contacto con el teatro, y ha sido maravilloso, ¿viste? Cuando discutimos, a mí hasta me ha pasado de que me dieran argumentos y me dijeran, che, pero el caracol y la tortuga, el caracol tiene tal cosa. Y nos hablan por ahí mucho. O bueno, cosas de movilizaciones personales, como la historia de la pareja, que bueno, que tocan a todo el mundo y moviliza mucho. Sí. Sí. ¿Cómo empezó tu historia con el teatro? Por mi mamá. De chiquitita. Mi mamá, ella era actriz en Buenos Aires, estudió en el conservatorio, hacía publicidad, después se casaron con mi papá y se vinieron a San Rafael. Y de San Rafael a Mendoza. Y entonces mi mamá estudiaba, también hizo la facultad acá, o sea, en ese momento la escuela de teatro, y daba clases. Y entonces ella estaba en el Manuel Belgrano, que no sé si te acordás, los intercolegiales famosos entre el Manuel Belgrano y el Martín Zapata con la Luisa Gámez. Y yo era muy chiquitita, la acompañaba, y entonces siempre recuerdo, yo tenía 5 o 6 años, y ella me dijo, ¿querés entrar a la improvisación? Vos sos la hija de ella, tenés un globito en la mano y entras a la plaza. Y ahí entré. Y ahí entré y ahí me quedé. Después era apuntadora a los 8 años en esas obras. Y bueno, siempre como muy cercana con ella. Sí. Sí, ella me abrió una puerta enorme, preciosa. Yo siempre muy agradecida. Y bueno, ya después entré a la facultad y bueno, de ahí todo lo demás. ¿Qué profesores tuviste? Bueno, a la Cheli Díaz Araujo, a la negrita Maure de Segovia, bueno, mi vieja, ¿quién más? Colomel, Pepe Navarrete, qué sé yo, la Natacha Anzorena, ¿Maximino no andaba por ahí? Maximino también, claro. Maximino Moyano. Sí, un grande, grande total. Eh, sí, que se nos fue hace poquito. Se fue hace poco, sí. Sí. Pero yo les reconozco a todos ellos, porque yo digo ahora como profesora universitaria, por ahí siento como algunas críticas a esa escuela y yo digo no, porque la verdad es que, claro, nosotros ahora tenemos mucho más acceso a la información, ¿no? Tenemos todo
a la mano. En esa época no era tanto y era como muy difícil. Y yo recuerdo que, yo siempre digo, ellos me enseñaron la pasión. Yo recuerdo a mis profesores, bueno, mi mamá entre ellas, ¿no? O la Natacha, te ponían la lucecita azul y de atrás decían el texto con voz y hacían los talleres y después de los talleres nos íbamos a tomar un vinito. Y era toda una cosa muy apasionada, muy apasionada. Que quizás ahora por ahí falta un poco, ¿Y por qué? qué sé yo, porque esto que por ahí se habla, ¿no? De que los tiempos van tan rápido, y entonces como por ahí las cosas van tan rápido y tenés todo a la mano que no profundizás demasiado, creo yo. No te tomás los tiempos, ¿no? ¿Qué debe tener? Voy a ir pegando saltos desordenadamente Pegue porque ni sé a desordenado. dónde quiero ir, pero qué sé yo. Está buena la charla. Está buena la charla. ¿Qué debe tener un actor, una actriz para ser un muy buen actor, una muy buena actriz? Yo soy de las que cree fundamentalmente en la pasión y el trabajo. Yo creo que cualquier cosa que uno haga tiene que hacerla apasionadamente. Y en el trabajo, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, una de las frases que para mí es fundamental es la que dice Picasso, que dice, si la inspiración viene, que me encuentre trabajando. Es decir, nadie se va a sentar a que le lluevan los éxitos y la obra, y ¿no? Yo, como soy actriz de teatro independiente, y lo he sido toda la vida, muy acostumbrada a trabajar. Y por otra parte, creo que un actor tiene que estar disponible. Entonces el actor tiene que estar entrenado, tiene que trabajar su voz, tiene que tomarse esos tiempos de lo que significa cualquier profesión, es decir, tomar cierta técnica y profundizar además en cierta técnica. Y cuando uno puede estar en ese grado de disponibilidad, entonces es mucho más fácil poder entrar a la obra artística. Y entonces por eso no hay que... Mira, a mí mis alumnos, cuando yo di muchos años a adolescentes, que me encantó, me encanta aún. Y entonces siempre era la preocupación si iban a poder vivir del teatro. Y yo decía, mientras no falte la pasión y uno no sea un negligente, un vago, la cosa tiene que funcionar. Sí. Y han cambiado los tiempos también. ¿Cómo cambian los...? Hay un tema de la música centroamericana que se llama ¿Cómo cambian los tiempos? Venancio, me acordé de pronto. El propio paso del tiempo ha desprejuiciado algunos mandatos culturales. Hace 30, 25, 30, 35 años, estudiar teatro era una suerte de locura, un despertador de Sí, prejuicios. ¿Cómo se te sí, ocurre sí, estudiar contador público, médico, abogado? totalmente. Y si vamos al caso, se han emparejado los tantos. Mucho, mucho, por suerte mucho. Por suerte yo creo que vivimos tiempos muy convulsionados y eso nos trae como ciertas dificultades, ¿no? Con el tema de la violencia y todas estas cosas, pero también esta convulsión hace que nosotros podamos abrir la cabeza. Y creo que entonces ya no estamos mirando esos esquemas tan tradicionales, sobre todo la gente joven, ¿no? Vos pensás que está, qué sé yo, con una diversidad planteada en todos los aspectos de su vida. Entonces también esa diversidad abre un abanico enorme para poder elegir cosas que no son las que para nosotros era lo tradicional, ¿no? Sí, yo me acuerdo que yo estudiaba siempre por el teatro, pero bueno, mi papá, que hubiera querido ser abogado también, además de médico, él quería que yo fuera abogada. Y estudié abogacía 1 año y medio y después dije, no, voy a estudiar teatro, pero estudiaba teatro y literatura, ¿no? En filosofía y letras, porque siempre era como, bueno, pero a ver esta chica con qué se va a defender en la vida. Claro. ¿Qué das en la Facultad de Doy Teatro? actuación 3. Ujú. Una materia, bueno, a mí me parece maravillosa porque toca los clásicos, me toca Shakespeare, Molière y Lorca. 3 grandes, grandes, grandes que me enamoran, eso sí, me enamoran y me apasionan. Y además me parece maravilloso despertarle a la gente joven ese universo, ¿no? Sí.
A veces cuando estamos eligiendo textos y viendo ¿viste? Cómo vamos a armar la dramaturgia, qué nos va a decir este clásico, ¿viste? Sobre todo con Shakespeare, yo digo, hasta los escucho pensar, ¿no? Cuando se meten en Shakespeare, porque es un universo. Yo digo que mientras más lo leo, más burra me siento, digo, menos sé. Es un gusto charlar con vos, ha pasado muy rápidamente el primer Sí, bloque. ya el primer Ya bloque. pasé. Vamos a Ay, invitarte qué con un vino. bueno, Salud. gracias por invitarme y el vinito. Marcela Montero esta noche en Cuidado con el Perro. No se te ocurra abandonarnos. Enseguida la vamos a torear con alguna partecita de Lorca o algo así. Bueno. Bien, gracias por seguir acompañándonos. Me quedaría en tu condición de docente y desafío tu capacidad de síntesis, una frase teatralmente, la significación, el simbolismo, la metáfora teatral, respecto de Shakespeare, Molière y Lorca. Y a mí, yo en eso me gusta mucho un texto que yo doy de Ítalo Calvino, que va hablando sobre los clásicos, ¿no? Y bueno, los primeros lo tradicional, que trascienden el tiempo, que dice que son los libros que se sacan el polvillo de la crítica para aparecer. Pero lo que a mí más me gusta es que él y Harold Bloom lo dicen, dice, los clásicos me leen, ¿no? Y entonces yo que he podido transitarlo a lo largo de los años con distintas generaciones, distintos grupos, uno ve que realmente la obra empieza a tomar una dimensión de acuerdo al individuo que la lee. Por ejemplo, hace unos años atrás trabajábamos Otelo y Otelo tenía que ver más con la pelea por el poder, ¿no? De Yago y de Otelo y el terrateniente y todo esto. Pasaron unos años más y la lectura fue la violencia de género, la violencia sobre Desdémona, ¿no? Toda esta cosa de qué lugar tenía la mujer en esa obra, y terminó haciendo una apuesta con varias Desdémonas que Otelo recorría y que le daba lo mismo una mujer que otra, ¿no? Entonces, esa cosa de que realmente el clásico te está, bueno, un clásico como Shakespeare, ¿no? No todos, pero ese clásico te está resonando internamente de una manera muy profunda, y entonces uno tiene que armar una dramaturgia, reactualizarlo, ver qué nos está diciendo ahora. Pues, yo siempre digo, deberían leer Shakespeare en muchos ambientes, ¿no? Cuando uno ve Ricardo III, Macbeth, es decir, hay como una cantidad de historia que se actualiza en el momento de leerlo o hacerlo, sobre todo de hacerlo. Sí, ¿y Molière? Y Molière es una maravilla, porque Molière a través del humor logra esta cosa. Bueno, pues digo, las personas que tenían ese humor para mí tienen una inteligencia suprema, ¿no? Y él hace una crítica en su momento de los vicios y de las hipocresías sociales, y entonces generalmente pasa esto, ¿no? Esto de decir, mira tal, porque él hace críticas puntuales a determinados personajes, ¿no? Como el avaro o el enfermo imaginario, o esta crítica a las relaciones convencionales, los matrimonios arreglados, pero siempre se las arregla para hacer una crítica social, bueno, todo lo que sucede con los criados y los patrones, que es maravilloso. Sí, ¿y la impronta esencial de Lorca? Bueno, para mí Lorca es como la pasión, ¿no? Esta cosa. Yo primero soy como, bueno, una enamorada de sus textos, porque el nivel de metáfora, de musicalidad, pero de su profundidad, porque a mí me parece que él vivió una vida profundamente. Mira, cuando estrenamos con Guillermo, un periodista que nos hacía una nota,
me dice, ¿y si no lo hubiera matado Franco? Si no lo hubiera matado la dictadura. Y ¿sabes qué a mí me pasó? Que se me llenaron los ojos de lágrimas porque digo, claro, lo matan a los 38 años y ya tenía semejante obra y semejante vida, que digo, mira, el genio que hubiera sido, ¿no? O imagínate el Lorca de la madurez. Hubiera sido una cosa extraordinaria. Y él combina, me parece, esta cosa de lo poético con una impronta política muy fuerte, ¿no? Y además esta defensa, en otros términos de lo que la vivimos ahora, pero de su elección sexual, de su homosexualidad. Yo siempre digo que en Lorca su homosexualidad es un valor agregado. Un valor agregado, porque, a ver, Porque te lo digo, hago torpe, porque ¿cómo puede escribir Yerma, claro, que es una mujer, y el dramaturgo es un hombre, que es totalmente. Federico García Lorca? Sí. Y porque además él tiene esos dos universos, digo yo, ¿no? Yo cuando dirigí la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que la hice con varones, decía, ¿cuánto están escuchando ellos del universo femenino y cuánto del universo masculino estoy escuchando yo? Y Lorca tiene como esa cosa de que entiende a la mujer no solamente desde el lugar de la mujer, porque también la entiende desde el hombre que es, ¿no? Entonces, que no lo hace ni un dramaturgo varón ni una dramaturga mujer. Entonces él me parece que adquiere una dimensión enorme, 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 enorme. ¿Dónde representaron? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué naturaleza? ¿Cómo resumieron textos de Lorca en esa? Con Lorca, un andaluz tan claro. Bueno, eso lo decidimos y lo pusimos en el programa, porque decidimos desde la emoción y el sentimiento, desde lo que nos impactaba, porque yo decía, era como imposible la selección, ¿no? Seleccionar era que todo te quedaba fuera tanto. Y bueno, y entonces decidimos que esto que nos gustaba, que esto que nos impactaba, que esto que decía tal cosa políticamente, no, porque yo decía, es como querer seleccionar el olor de las naranjas o el cielo de la noche lorquiana, es como imposible. Entonces decidimos hacer una selección que era antojadiza, si se quiere, de acuerdo a lo emocional. ¿Te quedan textos en tu condición de actriz, te quedan dando vuelta en la sensibilidad? Sí, sí, siempre. ¿Qué parte nos regalarías en este momento? Uy, puedo hacer un pedacito de Doña Rosita, pero por ahí se hace largo. ¿O no? Hacelo, lo que más tenemos es tiempo y libertad. Vos metele. Bueno, a ver, ¿para dónde? ¿Para acá? Ahí está Mabel, vos. Bueno, Mabel. El teatro, hagamos de cuenta que estamos en un teatro, es tuyo. Bueno. Me he acostumbrado muchos años a vivir fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que esas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y vueltas, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo y, sin embargo, he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiese hablado, si ustedes no lo hubiesen sabido, si no lo hubiese sabido nadie más que yo, sus cartas y sus mentiras hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos, y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda que arrancaban de mi cuerpo, porque hoy se casa una amiga y mañana otra y otra, y tiene un hijo que crece y viene a enseñarme sus notas de exámenes y hacen casas nuevas y canciones nuevas, y yo igual, con el mismo temblor, igual, viendo las mismas nubes, cortando el mismo clavel. Y un día
un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie y muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y una dice, ahí va la solterona, y otro hermoso con la cabeza rizada que dice, a esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo más que gritar si no vamos adelante. Con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos y no moverme más de mi rincón. Pedacito. Wow. Precioso, Lorca. Es poesía pura. A mí me encanta cuando dicen que el teatro de Lorca es poético y la poesía es dramática, porque me parece que es una síntesis perfecta. La poesía dramática, se me vienen 10.000. El usted llanto sabe. la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Ay, ¿te acordás un pedacito? Pobrecito. No, picoteo, pero que no quiero verla. Oh. Que no quiere ver la sangre del amigo al que le ha matado un toro. Uh-huh. Terrible. Eran las 5 de la tarde, Oh, las 5 en punto de la tarde. Sí, qué bonito. Y el viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, el gentío rompía las ventanas. Oh, eso. Bueno, todo, por ejemplo, con Guillermo hacemos un texto que se llama Grito a Roma, que en realidad se lo hace en contra de la iglesia, ¿no? Y va diciendo, ¿no? Que ya no hay quien reparte el pan y el vino, que ya no hay quien llore, que solo hay 1 millón de herreros haciendo cadenas para los niños que han de venir. Bueno, una cosa tan fuerte, que y termina diciendo, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Entonces digo, la tenía tan clara, ¿no? Tan clara. Sí. Tenía una sensibilidad. Sensibilidad y compromiso político. Después le sacamos punta al lápiz, qué Sí. cuerda tocaba, pero el teatro de Lorca es político. Político total. Hay que leer Mariana Pineda, ¿no? La que bordaba la bandera escondida. Mucho, pero además digo su vida. Él decide, arma la barraca, ¿te acordás? El teatro universitario. Se montan en un camión y andan haciendo teatro por los pueblos. Y bueno, lo que es la crítica de Bernarda Alba. Ya ahí está dando toda una visión sobre el tema del hombre y la mujer, cuando Bernarda le dice látigo y mula para los hombres, hilo y aguja para la mujer, algo así es el texto, ¿no? Chao. Esta es la vida, muchachos. Esta es la vida. Muchachos. Sí. Se la bancan así. Encerrados, ¿no? Uh-huh. Me quedé tildado con algo que dijiste, los clásicos nos leen. Sí. Y haría una adaptación de impertinente que soy. Por algo son clásicos. Claro. Leen la historia, leen el futuro. Sí, Shakespeare claro. Se adelantó. ¿Cuánto va? Y se va a seguir adelantando. 400, 500 años. Seguro. Lorca, 100 Bueno, ya. mira, yo recordaba la otra vez para un encuentro de mujeres el texto de Laurencia de Fuente Ovejuna, ¿no? Creo que es del 1000, si no me equivoco, del 1600. Y es un texto de la violencia de género de hoy, ¿no? Cuando dice, pero no me ven los cabellos, no me ven la ropa rota, ¿qué van a hacer? Les dice. Y los prepea, los increpa a los hombres, y le dice que son ovejas, que si no la van a defender. Y es un texto que vos decís, bueno, podría ser exactamente el de hoy. Sí, lo podrían haber escrito esta mañana. Y digo, son los autores que hace 500, 600, 400 años nos vienen hablando de cosas que, bueno, por suerte algunas habrán cambiado, pero otras no. Y está bien, pero hablan de finalmente, bueno, es muy obvio, del ser humano, de la condición de la vida, humana, y hay sí. Temas recurrentes. Sí. El poder siempre anda por ahí, claro. Además de la vida, el misterio de la vida, la muerte, el amor, sí. el desamor. Sí, bueno, mira a Macbeth, esa pareja de Macbeth y Lady Macbeth, discutiendo el poder así tremendamente, ¿no? Diciéndole, anda a matar al rey y hace esto, porque... y arman, y eran grandes estrategas.
Supongo que los estudiantes tuyos se entusiasman como nos entusiasmamos una y otra vez, por ejemplo, ahora nosotros. Sí. Los Shakespeare, Mi reino por un caballo. ¿Cuánto Lo hecho cotiza? no puede deshacerse. ¿Cuánto cotiza imaginemos, en la bolsa, en el mercado de valores de la poesía, del arte, de la literatura? ¿Cuánto cotiza esa frase? Tenía todo, pero necesitaba un caballo para huir porque lo iban a matar. No lo iban a matar. ¿Cuánto vale esa frase? Claro. ¿No? Y un tipo tan que vos lo ves durante la obra construyendo poder y matando y construyendo poder, ¿no? Además, a mí hay algo que me alucina de Shakespeare. Harold Bloom lo dice en el libro, dice, Shakespeare es el mentor de Freud, porque cuando uno estudia esos personajes, tipo sí, por supuesto, Freud no existía, pero vos podés ver los estilos de personalidad descritos de una manera que vos decís, ¿cómo puede ser? Porque si ves Ricardo III, decís, es un psicópata porque tiene todas las características, tiene rasgos paranoides. Es como un tratado de psicología. Es una cosa, como decís, realmente era un tipo genial. 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 Porque si repasa lo obvio uno, porque uno lo ve literariamente, pero antes de verlo literariamente me parece a mí que hay que ver lo obvio, cómo dominaba, conocía la naturaleza humana. Sí. Después viene su condición de cómo escribe eso. Totalmente, pero además era tan impresionante que escribía para distintos públicos, ¿no? Porque, por ejemplo, para el público más culto tenía los sonetos, para las cosas más populares tenía estos dramas truculentos, Otelo, Romeo y Julieta, ¿no? Y después tenía los dramas históricos que era para darle ejemplos al rey para gobernar bien. Es decir, ¿no? Cuando, por ejemplo, Ricardo III, ¿no? Si vos haces esto, te va a pasar esto, te vas a quedar solo pidiendo el caballo, digamos, ¿no? Sí, hablan por ahí, en realidad, Mabel, disculpanos, Mabel, Eduardo, Sí. Romina, Darío, hace rato que he hecho la seña, pero uno se embala, se pregunta qué puede estar sintiendo un espectador, porque uno ama la literatura, ama el teatro, ama a Shakespeare. Dan cuenta de que los tres monólogos más elaborados, con más vuelos en la historia de la literatura universal, son dos de Shakespeare, el mítico Ser o no ser, Sí. de Hamlet, y el monólogo de Marco Antonio en la obra Julio César, con todo el pueblo ahí y los asesinos acá a 2 metros, y el de Segismundo de Calderón de la Barca, creo. Bueno, pero el de Ser o no ser yo lo trabajo con mis alumnos y salimos a trotar con ese texto, diciendo ese texto, para ampliar la capacidad respiratoria, pero en cuanto empezamos a hacer un análisis activo de ese texto, y el tipo que va dudando, pero va diciendo quién soportaría los desmanes de este mundo, la arrogancia del cargo, la tardanza de la ley, las penas del amor menospreciado, ¿no? Los insultos que sufre la paciencia. Entonces vos decís, son cosas que las podés sentir ahora. Cualquier ser humano. Cualquiera. No hace falta... Y la naturaleza de la muerte. Si pudiéramos cambiar todo esto con un simple estilete, Claro. Un simple cuchillito. Claro. Pero no damos ese paso porque no sabemos qué hay ¿Qué hay del otro lado? La tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, dice. Pero además lo dice, ¿cómo lo dice? Y dice, ese monólogo dice una frase que es, la conciencia nos vuelve unos cobardes. Y nos lleva a la inacción. Exacto. Bueno, disculpen ustedes, hablando de... nos pasamos de largo con el bloque, pero bueno, qué gusto, Marcela, qué gusto. Qué bueno, gracias. Ya volvemos. Vamos con él. Salud otra vez. Bueno, seguimos hablando en el corte. En realidad toma vuelo por el camino de la literatura, de la dramaturgia, de la mejor dramaturgia de la historia del ser humano
Y se engancha uno, y tomando un vino, ni te imaginas. Podríamos seguir y seguir. ¿Qué es Hacéselo inmediato? Tiempo compartido es la obra actual. Sí, sí, tiempo compartido y también estoy en un proyecto que he hecho un reemplazo que me ha encantado, que dirige Federico Ortega, em, que se llama Todas las palabras tienen el color de tus ojos. Y es una obra corta que surge como un cortodrama, que la escribe Daniel Boromey, que es psicoanalista y es actor. Y entonces tiene un proceso muy interesante. El Federico es un director muy interesante, un director joven muy interesante. Y entonces la actriz, que era Elena Schnell, se va a vivir a España, entonces me pide si yo hago el reemplazo. Y bueno, y lo hice y fue un desafío porque también, viste, la obra tiene desnudos y entonces yo tenía que estar de espaldas y desnuda, entonces bueno, a mi edad era como decir, bueno, a ver, sos actriz, dale nomás. Pero fue una experiencia re placentera que vamos a repetir ahora en septiembre en la Sala Ana Frank. Sí. Con una chelista en vivo, muy lindo trabajo. Hace unos cuantos años hiciste Frida, dirigida Sí, por Víctor Arrojo. sí, con Fernando Mancuso. ¿Cómo? Me gustaría que hicieras una semblancita de esta mujer que es un ícono universal y bla, 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 porque vos le pusiste, en tu condición de actriz, lo obvio, le pusiste el cuerpo, la sensibilidad, Sí, investigaste. mucho. Frida, bueno, Frida, una pintora mexicana, ¿no? Que nace en el 1907, pero ella decía, yo nací en el 1910 porque era el año de la revolución. Ella decretó que había nacido otro año. Y bueno, una mujer signada por el dolor, porque nació y a los 5 años tuvo polio, por lo que era ya renga, y después a los 17 años tiene un accidente muy grave en un autobús y queda con el cuerpo muy mal herido. Y entonces tiene muchos problemas con su columna, con su cadera, con su pierna. Sufre en ese momento 33 operaciones y entonces empieza a pintar porque su papá, Guillermo Kahlo, ya tenía una cama con dosel y le ponen un espejo y entonces le regalan pinturas y empieza a trabajar sobre. Y ahí empiezan a aparecer esta serie de magníficos autorretratos que Picasso le escribe a Diego Rivera, que Diego Rivera era su esposo, digamos, que era un pintor muralista mexicano muy famoso, y le escribe, ni tú ni yo jamás pintaremos cabezas como las que pinta Frida. Pero además de la pintura, yo digo, con esa obra a mí tuve la suerte, no era el momento de la fridomanía, digamos, ¿no? No se conocía tanto, entonces, pero yo tuve una suerte enorme porque la cónsul de México, María Landa, me dio muchísimo material. Después me llegaban libros de fotos, siempre digo que tenía buena estrella. Y en ese momento aparece el diario íntimo, una edición del diario íntimo de ella, que era una maravilla. Entonces hacer un personaje del cual tenía el diario íntimo era como tocar el cielo. Entonces ahí también Carlos Fuentes hace un prólogo que dice que él la escuchó en el Palacio de Bellas Artes venir, porque hacía ruido al caminar y usaba muchas muchas joyas así indígenas. Y entonces él decía que era muy interesante, que él primero la había escuchado y después había visto sus pinturas. Y yo decía que realmente Frida era una mujer no solamente para ver, porque la obra es magnífica, sino para escuchar lo que dice. Las cartas de amor a Diego Rivera son una exquisitez. Bueno, políticamente ella también era muy, muy definida, ¿no? Una mujer de izquierda, revolucionaria, pero revolucionaria en la vida además. Has contestado, pero así todo no sé por qué me nace preguntarte, esencialmente, más esencialmente de lo esencial de todo lo que has dicho, no sé cómo preguntarte, ¿qué era? ¿Qué quería? ¿Amaba? ¿Amaba al mundo? Sí. Yo creo que ella, sí, era una gran apasionada por la vida. Así cuando uno
ve las pinturas y ve esa naturaleza que pinta. Bueno, en el famoso cuadro de ella de naturaleza viva, que se llama, ¿no? No la llama naturaleza muerta, la llama naturaleza viva y pone viva la vida. Y en otro cuadro donde ella se pinta, divide el cuadro en dos y en una está tirada en una camilla con la columna rota, en otra está sentada con su traje tradicional mexicano, tiene una bandera que dice Árbol de la Esperanza, mantente firme, ¿no? Entonces, yo digo, ella que en su condición podría haberse tirado a morir, ella dice, yo quiero vivir y no sobrevivir. Toma una elección de vida, una elección que para mí, y creo que para muchos, es una lección, ¿no? Sí. Bueno, valiente. Valiente, re valiente, enorme. Y una gran pintora, además, ¿no? Porque su pintura es extraordinaria. Y una mujer que ama profundamente. Y que ese amor, yo creo, cuando yo hice la obra siempre pensaba que a ella le dolía más el amor por Diego Rivera que todo lo que le había pasado en el cuerpo. Porque lo sufre. Porque Diego la engañaba. Se ve que era un hombre feo como era, porque era feo. Era un hombre muy codiciado, muy... Pero es muy fuerte eso, Sí. o sea, ha tenido un nivel de amor como se entiende o se entendía, porque ya no Sí. sabe cómo anda dando vueltas el amor en estos tiempos, tiene como Sí. pudor uno de Sí, usar sí, la sí, palabra sí, sí. amor, Sin embargo, pero la tendríamos que tipa usarlo tiró todas tanto. las fichas para meter esa frase respecto de todo este dolor, todo lo que Sí, dijiste. sí. Yo creo que sí, que era así, que era, bueno, absolutamente apasionada. Y con eso que decís de estos tiempos y el amor y el pudor, yo digo, tendríamos que mirar ahora a estos personajes, ¿no? Que han sabido amar tanto en estos tiempos donde todo va tan rápido que a veces no nos detenemos, no te digo a amar al otro, sino a mirarlo, a ver qué le pasa, a ver qué piensa, ¿no? Enseguida lo encasillamos para un lado o para el otro, rapidito, Sí. y bueno. Se ha deslizado en el aire de nuestro programa sutilmente, creo, la cuestión que es tan cada vez más visible de la violencia de género. ¿Cuál es tu opinión como mujer comprometida, como actriz, como mujer pensante respecto de esta historia? A mí es un tema que me conmueve profundamente. Primero me conmueve, ¿no? Creo que, bueno, por eso soy actriz, no soy contadora, siempre digo, pero primero me conmueve en el sentido de lo emocional, pero esto de conmover, de cambiar de lugar, porque yo digo, antes nosotros no, que hemos sufrido, porque es una cuestión cultural, a mí no me gusta tampoco echarle culpa a los varones así, ¿viste? Estigmatizarlos, porque hay de todo. Pero sí, las mujeres hemos estado sometidas durante siglos, durante mucho tiempo, y hay matrices culturales muy fuertes, ¿no? Y ahora que de un tiempo a esta parte todo esto sale a la luz con los feminicidios, y vos decís, ¿cómo puede ser que en un mes de 30 días haya 28 feminicidios, ¿no? Es una cosa que realmente es violencia pura y es conmovedora. Y no se puede mantenerse como en la nada, ¿no? O sea, indiferente a esto. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar esto. Yo creo que, de cierta forma, lo que te decía recién, esta revuelta, es tremendo hacerse cargo, porque es muy doloroso, pero está bien para que nosotros empecemos a pensar y a decir, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Cuando uno puede pensar pero no puede decir. Entonces creo que ahora el paso que se da es que no solamente se sufre y se piensa, sino que se puede empezar a decir y armar estrategias. Y bueno, a mí me pasa por ahí que como mujer un poco más grande, hay mujeres jóvenes que se acercan y te dicen, che, me pasa esto. Bueno, y entonces uno está en esa posibilidad de decirle, bueno, hay que hablar, hay que decir, hay que ponerle palabra, hay que denunciar. Y bueno, y desde el teatro también me pasa, ¿no? Sí, que la mirada cambia, ¿no? Esto que te contaba de Otelo, que de repente uno lo puede leer de un lado, pero ahora lo leo desde ahí.
porque bueno, uno ha sufrido violencia que antes no le ponía palabras y ahora dice, ah, mira esto, era esto, ¿no? Esto era violencia económica y yo no me daba cuenta. Y no me daba cuenta. O sí me daba porque me daba dolor, pero no... Claro. Ahora hay una ley que lo dice. La naturaleza va, Shakespeare, Lorca, siempre están, y van a seguir estando. Sí, O sea, tanto amor, Otelo, es para cuestionarle, Otelo. Si fuera un amigo, le patearía los tobillos. O sea, te amo, pero y la te termina mato. matando, claro. Mira, María Emilia, que es el personaje, que es la mujer de Yago, que es la que la atiende a Desdémona, en un momento dice, somos sus mujeres, somos sus esposas, trátennos bien, trátennos con respeto. Pero sí, no, es como... Explícito, Sí, sencillito. sí. Mucho Shakespeare, pero la hizo Sí, sencilla. sí, absolutamente. Y el otro tipo ni dudó en términos de, bueno, tengo que confiar, es mi mujer, voy a confiar. No. Y le prestó el oído al otro Que le hace la estrategia y le llena el oído de veneno y bueno, y él, ¿no? Marcela, pasó volando el programa. ¿Ya pasó? Me encantó. Un gustazo. Bueno, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Mert, pugliese. Pugliese. Marcela Para Montero, todos. esta noche. Muchas gracias.